La historia que vimos hoy con Carolina tiene 3 propiedades, tiene 2 propiedades colaborativas, por un total de 5 propiedades más un terreno. Y todo esto lo logró en menos de 3 años, del 2021 al 2023. Ha sido una historia cargada de sacrificios, esfuerzos, organización y por supuesto también de muchas recompensas al tener todo esto en su patrimonio. La historia de hoy, créeme que deja muchos aprendizajes. Creo que es la primera vez que escucho una médico veterinaria hablando tan bien de inversión en propiedad raíz, que estés tan apasionada también con el tema de los infoproductos y que bueno, que estés compartiendo también tu conocimiento en tu expertise, que es el área veterinaria, con más personas. Qué historia tan inspiradora, en verdad siento que es muy buena y puede ayudar a muchas personas. Bueno, bienvenida, Caro. Qué chévere tenerte acá, qué gusto tenerte acá. Cuando escuché tu historia me pareció bastante interesante. Tú me escribiste a Instagram y dijiste, venga, yo quiero compartir esta vaina que me está pasando. Quiero que te presentes y nos cuentes quién es Carolina. Bueno, mi nombre es Carolina Romero. Yo soy médica veterinaria de profesión, experta en ecografía y cardiología en perros y gatos. Tremendo. Y se preguntarán, bueno, ¿qué hace una veterinaria invirtiendo y haciendo cosas en bienes raíces? Bueno, fue como una piquiña que me surgió más o menos antes de pandemia, 2019, 2020. Empecé como a interesarme en el tema y en querer invertir en bienes raíces y empecé a seguir algunas personas que ya lo hacían. Creo que el primero que conocí fue Carlos Devis, fue el primero que se me cruzó por ahí, como wow. Y yo, de hecho, alcancé como a comprar el evento presencial que él iba a hacer para el año 2020. Y ya todo estaba listo, lo iba a hacer como en, no sé, mayo. Y claro, entonces, imagínate, en febrero ya nos están diciendo como, no, listo, no, todo bien, va a ser tal fecha, perfecto, pandemia. Entonces, como que, bueno, el evento se pospuso, no sé qué, ya luego los empezó a hacer virtual, entonces, bueno, pero con él empecé como a instruirme en todo el tema y empezar a averiguar cómo hacerlo. Oye, muy chévere. Quisiera conocer un poquito más de tu historia. ¿Cómo Carolina termina siendo veterinaria, influencer, empresaria, mejor dicho, infoproductora, lanzadora? ¿Cómo llegas hasta ese punto? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de una familia millonaria, ultra rica? ¿O cómo creces y cómo llegas a estudiar lo que estudiaste? Vale. Bueno, es una historia larga. Realmente mi familia, no, mi familia es una familia, digamos, normalita. Crecí en un barrio que se llama La Despensa, Soacha. Soacha. Entonces, para que, o sea, como para empezar a dar contexto, realmente empezamos pues desde abajo, es decir, trabajándola fuertemente, siempre digamos con la ambición de querer estudiar, de querer pues ser alguien en la vida, digamos que a uno le enseñan eso, ¿no? Como estudie, mijita, haga su carrera, sea profesional, busque un buen empleo, a uno le enseñan eso. Entonces, sí. Claro, durante la universidad yo tenía eso en la cabeza. Entonces, como bueno, hay que estudiar, hacer toda la carrera, no sé qué. Pero cuando yo me enfrenté, digamos, a la vida real de lo que es la medicina veterinaria, que es que tienes que hacer turnos todos los días, con, digamos, no sé, 2 domingos al mes de descanso, una cosa loca. Yo decidí como no, o sea, esto no es para mí, o sea, no puedo hacer esto toda mi vida, porque es prácticamente entregar tu tiempo, todo tu tiempo por dinero. Y fíjate que en medicina veterinaria, o sea, en una clínica veterinaria, tus turnos no son de 8 horas, tus turnos son, tú sabes a la hora que entras y no sabes a la hora que sales. Entonces, empecé como, no, tengo que especializarme en algo, tengo que hacer algo para independizarme y no hacer turnos, sino ser empleada toda la vida. Entonces, desde el pregrado, a mí me gustaba la cardiología, a mí me gustaba, o sea, a mí me empezó a gustar cuando nos enseñaron cómo auscultar con el estetoscopio, cómo auscultar y cómo identificar los sonidos raros, los sonidos anormales del corazón. Ahí me empezó a gustar. Entonces, ya cuando me gradué, pues yo ya tenía como esa idea, pero claro, fue también difícil porque
un empleado recién egresado, no sé qué, pues no tenía como de pronto el capital suficiente para empezar a invertir en equipos. Entonces ahí entra mi papá, nos apalancamos con crédito bancario, bueno, mi papá tenía también un ahorro, yo tenía un ahorro de lo que ya venía trabajando, yo empecé a hacer cursos y diplomados, y, o sea, como entrenamiento ya de posgrado en ecografía. Y bueno, finalmente logré comprar el primer ecógrafo, me despedí de la clínica donde estaba trabajando y ya, entonces empecé a hacer ecografías. Bueno, una persona que me prendió como la chispa también de hacer ultrasonido, tener ecógrafo, fue una colega que fue a hacer ecografía en la clínica donde yo estaba trabajando y fue como, o sea, esta persona se ganó en media hora lo que yo me estoy ganando en todo un turno. Wow. Entonces, no, ya, aquí fue, o sea, me decidí a comprar mi ecógrafo y empecé. Entonces, empecé a hacer ultrasonido, empecé a hacer cardiología veterinaria, es, digamos, una especialidad mucho más enfocada y más dura, me parece, de estudiar. No todos, perdón. No todos tienen como ese oído, ese ojo de decir, venga, esto está aquí, acá. Claro. Entonces, claro, hay muchos especialistas en este momento, o colegas expertos en ciertas áreas, y súper, porque a mí, por ejemplo, no me gusta oftalmología, pero hay excelentes oftalmólogos. Claro. Todo lo que sea oftalmo, se los remito. Todo lo que sea neuro, se los remito. Todo lo que sea cardio, me los remito. Entonces, bueno, ahí ya ha ido creciendo la especialidad y más o menos para 2019 también me dije como, bueno, me gustaría como empezar a mostrar esto. Enseñémoslo, subamos casos, no sé qué. Entonces, ahí empezó a crecer también Instagram. Colegas que de otras ciudades y de otros países me empezaron a seguir porque yo les compartía casos como este perrito, no sé qué, tiene el corazón enfermo, bueno, así como términos para que todos me comprendan. Y bueno, empecé también a surgir en la parte de educación continua, dando conferencias, dictando cursos online. Y bueno, me llamaban también de otras partes, pues he ido también a otros países a dar conferencias en congresos de medicina veterinaria. Y eso pues ya me ha empezado como a posicionar. Entonces, bueno, eso por el lado de la parte profesional. En la parte de las inversiones y lo que te estaba contando, retomamos conocí a Carlos Davis, ¿cierto? Entonces ahí yo empecé a capacitarme con ellos en el programa que ellos tienen, que es como de un año. Luego hice mentoría con ellos y ahí ya empecé como, bueno, o sea, ya sabemos que tenemos que tener unas finanzas pues medianamente estables, o sea, unas finanzas que nos permitan primero ahorrar y segundo, de repente de ese mismo ahorro, pues comenzar a pensar en las primeras inversiones. Entonces, para 2021, la primera inversión que pude hacer, y justamente con una de esas capacitaciones online que hice, tuve como un primer capital y compré un lote. Entonces, ese lote, para los que no están en Colombia, está ubicado más o menos a 3 horas de Bogotá en un pueblo que se llama El Guamo, Tolima. Entonces, el lote está allá en este momento, pues o sea, son condominios para casas vacacionales y ya se están construyendo. Hay unos que todavía en construcción, otros que todavía no, el mío todavía no, pero está el lote ahí ya creciendo. Como engordando, fue esa primera inversión que haces en tierra, en el Tolima, también una zona, un departamento que está creciendo mucho, sus ciudades se están desarrollando mucho y haces ahí como muchas personas pensarían, estás enterrando la plata en pro a un engorde patrimonial en un inmueble, ¿verdad? Chévere. Sí, la idea, digamos, claro, hay personas que les gusta como el dinero un poco más, o sea, como que se trabaje pero que sea más rápido. Pero, digamos, este caso, pues es como una opción de si tú tienes un dinero que pueda empezar a trabajarse allá solito y que vaya teniendo como una ganancia o una valorización con el tiempo, esa también es una opción válida. Entonces, pues digamos que lo empecé así. Luego, ya con otros programas, luego, bueno, conocí a Juan Camilo y Alejandra de Vivamos.
Con ellos pues también hice programas, me capacité, estuve en el mastermind de ellos y aprendí demasiado. O sea, fue como, miren, ustedes pueden empezar así, así, bajo monto, alto monto, ganancia de capital o rentas mensuales, o sea, ganancia de capital o Flujo de flujo de caja mensual. O sea, como que se abren un mar de muchas más posibilidades. Entonces empiezo a buscar sobreplanos, o sea, proyectos en sobreplanos que me dieran la opción de poder pagar como mes a mes, montos bajitos, ¿cierto? Y finalmente una entrega de pronto a 2 a 3 años y que después tú decidas qué hacer con el inmueble. Entonces, ellos también abrieron todas esas posibilidades y ya después de lo del lote, también en 2021, hice esa primera inversión en un sobreplanos. En el 2021, estamos hablando de ya 3 años, fue como, ya listo, voy a hacer al apartamento, a esa primera propiedad, sobre planos. Chévere. Entonces, bueno, entonces simplemente fue como, se habló con la constructora, la persona pues que me hizo como, o sea, me mostró el proyecto, me interesó porque desde el inicio el proyecto estaba enfocado a rentas cortas, o sea, ellos me dijeron, es un edificio que va a tener tantas unidades, es solo una torre, y se puede destinar para rentas cortas, Airbnb, Booking, o sea, cualquier plataforma. Y no vamos a tener problema porque ya desde el inicio va a estar estipulado pues dentro de su, ¿cómo se dice? Como dentro de su licencia, dentro de su manual. O sea, va a tener la licencia para poder ejercer en rentas cortas, digamos. Entonces ya, ahí me interesó porque también, o sea, de todo lo que había aprendido, ya había decidido, bueno, no quiero renta tradicional, quiero inmuebles que permitan rentas cortas. Entonces ya, ahí empecé y pues tenía que dar unas cuotas mensuales. Ese proyecto en aquel momento valía 157 millones. Se empezaron a pagar las cuotas mensuales, o sea, de la cuota inicial, que era el 30%, y venía pagando 2.200.000. Más o menos esa era la cuota. Para entrega en 2023. Y pues, o sea, finalmente la entrega nos la hicieron en noviembre, a finales de noviembre, y ya, o sea, ya es un proyecto que ya está listo, ya me falta ponerlo ya con la remodelación o las terminaciones de carpintería, de suelo. Ya como el mobiliario, ya ponerlo bonito prácticamente para que ya vaya la persona ya a vivir, a quedarse en su Airbnb. En su Airbnb. Entonces, listo. Ese fue el primer inmueble. Bueno, el lote. Luego que ya fue entregado. Esta fue como la primera inversión en sobreplanos. La segunda inversión fue para noviembre del año 2021. O sea, ese mismo año a finales ya decides incursionar en otra propiedad sobre planos. Entonces es un proyecto que está ubicado en Chapinero, más o menos a la altura de Lourdes. Pues ese sí ha tenido como ciertos retrasos porque según lo que yo tenía como programado en mi mente, nos entregaban el primero en 2023, que ya fue, este segundo en 2024, pero ya nos han dado un poquito de largas de que lo van a entregar en 2025. Entonces, bueno, digamos que por la parte de la cuota inicial, o sea, digamos que por ese lado de que la sigamos pagando, pues estaría bien, porque la cuota inicial se termina de pagar en mayo, pero yo puedo hacer como que la sigo pagando. Más bien para que al momento en que yo tenga que solicitar el crédito hipotecario, pues el monto sea menor. Sea más bajito. Esa es una opción que estoy pensando. Bueno, ahora, vamos con la tercera. El tercer inmueble en sobreplanos lo adquirí en marzo del 2022. Entré al proyecto, era un proyecto que valía en su momento 131 millones. Y la cuota era 1 millón de pesos, ¿verdad? Bastante bien, asequible. Asequible, sí. Entonces, ese proyecto estaba programado para 2025. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el segundo al que entré
como estaba para 2024, pero por algunas circunstancias de la constructora se va a entregar para 2025, entonces van a ser 2 propiedades que me van a entregar en 2025. Entonces, ahora, la idea que tengo, digamos que eso también lo he aprendido en el camino, es, tú puedes decidir o quedarte con la propiedad y tenerla, ¿sí? O sea, como patrimonio, y rentarla, como estoy haciendo con la primera, o antes de escriturar, buscas hacer cesión de derechos, ¿cierto? Que es como que tú vendes el derecho de esa propiedad, recuperas lo que ya has invertido hasta el momento, más la valorización, y ese, digamos, es un monto que te puede ayudar a solventar quizá el crédito de la primera inversión o de pronto también ayudarte con la cuota que tienes pendiente de la tercera inversión. Eso es lo que tengo pensado. Bueno, es interesante todo este modelo de cesión de derechos porque hay personas que no lo conocen y creen que la única opción en una inversión sobre planos es o comprar y ya tenerla y recibirla o desistir. Pero hay una opción intermedia y esa es la que nosotros debemos preguntarle a las constructoras. Venga, ¿yo puedo hacer cesión de derechos? Y no cualquier cesión de derechos. ¿Puedo hacer cesión de derechos a terceros? Porque hay muchas constructoras que dicen, no, sí, usted puede hacer cesión de derechos sin problema. En segundo grado, máximo, en primer grado. No, es véndale a su esposa, a su mamá, a su papá, a su primo y ahí quedó todo dentro de la misma familia. Eso no tiene salida. Lo que sí tiene salida es que tú puedas hacer cesión de derechos a terceros, que digamos Carolina me pueda vender el proyecto a mí o al señor de la esquina o al señor de Cali o al de Medellín, a quien sea. Eso nosotros debemos preguntarlo. Inicialmente estamos en el proceso de inversión. Eso se pregunta antes, no después, porque ya cuando tú firmas toda la promesa de compraventa, todo el encargo fiduciario y demás, ya cierras el negocio tal cual como lo propusieron. Entonces, la cesión de derechos empieza una alternativa porque en el caso de Carolina, que compra a buen precio, compra en buenos proyectos con buenas ubicaciones, le gana la valorización y esa valorización es la que se queda antes de escriturar. No tiene necesidad de gastar 4, 5 o 7 millones de pesos en escrituras, sino que antes de eso le vende el proyecto a alguien más con un precio competitivo, porque ahí tu competencia se vuelve la constructora. Entonces, vendes un poquito por debajo del precio a la constructora, pero es que tú hace un par de años lo habías comprado mucho más barato. Y ahí todos ganan. Gana Carolina una valorización, gana el nuevo comprador porque tiene un precio más barato que el de la constructora y probablemente gane una mejor ubicación, porque el que tú compras generalmente es uno de los mejores cuando es al principio, ¿verdad? Exactamente. O sea, digamos, al momento de yo escoger estos proyectos, pues yo tuve en cuenta 1000 cosas. Primero, estar en lista cero. Súper importante. ¿Qué es la lista cero, Caro? Lista cero es como, o sea, como que te dan la noticia de que se va a hacer un proyecto, pero sin que se haya lanzado al público. O sea, como que la constructora, los amigos de la constructora y personas cercanas a la constructora se enteran que hay un proyecto y ahí se empieza la venta. Entonces, o sea, digamos que haber estado como en estas comunidades, en Carlos Davis y también en Vivamos, o sea, es muy chévere porque en esa comunidad tú te enteras de cuáles son los proyectos en lista cero. Y ahí, ahí entran las otras inversiones. Tengo una cuarta inversión que es un proyecto que está ubicado en Cartagena, que lo hicimos entre 6 coinversionistas que en ese momento estábamos en el Mastermind. Y entre nosotros estamos, o sea, haciendo como los pagos mensuales, ¿sí? Claro, es una propiedad que vale, o sea, en el momento en que hicieron como la oferta, valía 600 millones. Entonces, claro, para una sola persona es duro porque el 30% de 600 millones son como 200. Y ponle que el proyecto lo entreguen a, no sé, 3 años. Entonces, son 200 millones que tienes que pagar a lo largo de 3 años. Y, claro, las cuotas fácilmente son 5 millones de pesos mensuales. Y no, hasta ya no. No me daba la capacidad. Entonces, lo que hicimos entre 6 personas
fue adquirir digamos, ese derecho y estamos haciendo ese pago. Eso también está en sobreplanos. De hecho, creo que ya empezaron la construcción. Y pues bueno, ha tenido una valorización tremenda. O sea, invertimos en 600 millones y ahorita están 850 millones. ¡Wow! Entonces, esa es la ventaja también de entrar en una lista cero, que los precios son totalmente competitivos, muy baratos. O sea, es lo más barato del proyecto y de ahí en adelante el precio va a empezar a subir. Entonces, listo, digamos que hay un punto y aparte. Si una persona quiere buscar una oportunidad en sobreplanos, por ejemplo, todos los que están por ahí, de pronto que uno ya ve en la calle, las banderitas, la sala de ventas, ya no están en lista cero. Ya están en lista 2, 3, ya los precios han aumentado. Profundicemos un poquito más sobre las listas, que siento que es importante aclararlo. Las listas de precios es un mecanismo que tienen los constructores para generar la valorización que ya el inmueble va teniendo. Entonces la fuerzan un poquito por meta de ventas. Ejemplo, para construir un proyecto, nosotros no compramos un apartamento, compramos una idea. Entonces el constructor dijo, tengo una idea, tengo un lote, allá puedo desarrollar tal edificio, así de bonito, hace un render y dice, listo, ¿a quién es la primera persona que le cuenta? A sus amigos, conocidos, cercanos. Esa es la famosa lista Friends and Family. Esa es la lista que los constructores tocan como, venga, voy a decirle a mi amigo, a fulano y sutano, a ver qué tal les parece. Después de eso, ya toman unas buenas posiciones y salen a lista cero. Esto es como inversionistas, ya personas no tan cercanas, pero que pueden ver esto como una gran oportunidad. Esto es ya para arrancar. La lista cero es el precio más bajito. Una de las, es casi como parecido a la lista de Friends and Family. Es una lista muy cerrada, muy cercana, que solo se tiene acceso o uno, preguntando muy bien o perteneciendo a comunidades inmobiliarias o educándose mucho o estando ahí involucrado en el mercado inmobiliario. Ya después de esto, ejemplo, después de 5 apartamentos, ya va a la lista 1 de precios, que eso sube, digamos, 10 millones. La lista 2 después de la meta vendida, ya le suben otros 10 millones hasta completar 20 ventas. A la lista 3 para completar otras 20 ventas y le suben otros 10 millones. A medida de que se vaya completando la meta de ventas, va incrementando los precios. Generalmente estas listas ocurren en proyectos sobre planos, no bis, y que se venden en pesos. O sea, no están atados al salario mínimo. Te dicen 300 millones de pesos, pues en 300 te lo venden. Si te dicen 500, en 500 te lo venden. No está atado al salario mínimo y ahí es donde los beneficios de entrar en las primeras listas es muy grande. Que si tú entras en la lista 0 o en la lista 1, como entró Caro, pues te vas a ganar una gran valorización y puedes hacer cesión de derechos cuando ya la lista de precios esté bien alta o pues sencillamente cuando tengas el flujo de caja y ya toda la zona esté construida, pues ya tienes un inmueble muy valorizado cuya renta pues te puede dar un buen flujo de caja mensual, ¿verdad? Listo. Entonces nos estabas contando sobre la historia de que compras en Cartagena. Bueno, y luego, ¿de ahí qué pasa? Listo. Pues en este momento estamos ya haciendo la búsqueda de un comprador. O sea, ya estamos haciendo la cesión de derechos. Oh, buenísimo. Entonces, claro, ya pues vemos una valorización importante. Y, o sea, digamos, la idea que tenemos es ganancia de capital. Entonces, obtenemos esa ganancia, nos hacen el retorno de lo que ya se invirtió y finalmente ese capital se puede invertir o para otro proyecto que ya tengas, ¿sí? O sea, como solventar un poco la deuda de pronto que está como pendiente, o por ejemplo, en mi caso, la deuda del crédito hipotecario del primer inmueble que ya tengo. O si gustan, pues también ver otras opciones y seguir invirtiendo el dinero. O sea, hay muchas opciones que se pueden hacer pues en este caso con los bienes raíces. Y por ejemplo, en estos sobreplanos, si tú decides dejarlo hasta el final, listo, te quedas con la propiedad. Obviamente después pues debes buscar acceder al crédito hipotecario
pagar el crédito hipotecario, pero si la propiedad la vas a destinar a rentas, la propiedad se va a pagar sola. Claro. Hay que hacer números, o sea, hay que sentarse y ver, bueno, ¿qué tanto me va a rentar? ¿Sí? Si es en renta tradicional, es posible que la meta como que no se cumpla, porque la renta tradicional es como la manera más difícil en que puedas tener ese retorno de la inversión. Y a veces, incluso el valor que estás recibiendo es menor al valor que tienes que pagar en el crédito. Entonces, digamos que viendo esos panoramas, todas las inversiones que tengo en este momento son destinadas o a rentas cortas o pues a hacer cesión de derechos y tener la ganancia de capital. Entonces, claro, las rentas cortas pues te van a dar una mayor rentabilidad que si se maneja en renta tradicional. O sea, ya como entrando un poco más en números, a ver, por ejemplo, la renta tradicional en Colombia, o sea, ya por estudios y demás de la lonja, está más o menos alrededor del 6% anual, ¿cierto? Y realmente una propiedad que realmente te esté rentando bien, que tú digas, está bien, te debería rentar por encima del 12% efectivo anual. ¿Qué es lo que está la inflación? Busca que las inversiones estén por encima de la inflación de tu país. Exactamente. Entonces, claro, una propiedad que te pueda rentar a través de una plataforma, o sea, como Airbnb, como Booking, que tú puedas acelerar las rentas, te puede dar el triple de lo que te da una renta tradicional. Entonces, ya, claro, ahí ya solventas lo que es la inflación y puedes recibir un 15, un 18%, dependiendo también cómo manejes los números, la cantidad de días de vacancia, bueno, o sea, hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Muchas variables. Tú nos mencionabas ahorita que no solo inviertes en Colombia, sino que aparte del lote que tienes, el terreno, las 3 propiedades sobre planos que compraste para ti y esta inversión colaborativa que hiciste con otros inversionistas, ¿invertiste en otro país? Cuéntame un poco de eso. Sí, justamente con los coinversionistas del Mastermind de Vivamos, ellos habían ofrecido una oportunidad de inversión en tierras en Tulum, México. Oye, tremendo. Sí, entonces también nos reunimos, somos 6, si no estoy mal, 6 o 5 los que estamos en esta inversión. Y también, o sea, fue como hay que dar un monto inicial y el resto ya se va pagando mes a mes, entre todos. Entonces la entrega de ese terreno, o sea, ya obviamente uno decide, se queda con el lote y ya después se empieza, o sea, empezamos a estar como dentro de todo el proyecto grande de Tulum, o tenemos el lote, se divide en, o sea, es una hectárea, perdón. Es un terreno que se divide en 6 partes, en 6 lotes. Y ya tú decides si te quedas con ese lote, o sea, te quedas en el proyecto grande con todos los que están dentro del proyecto de Tulum, o lo vendes después, ¿sí? Entonces, ese también ha tenido una valorización loquísima. Además, con el aeropuerto que ahorita construyeron en Tulum, un aeropuerto internacional, ahorita un tren que conecta toda la Riviera Maya, está increíble, ¿no? Sí, sí, va a estar bastante interesante. Y nosotros, por estar en esa comunidad, tuvimos la oportunidad de entrar en las primeras listas también. Entonces, imagínate esto. El terreno valía $79,000. Hicimos la separación para ir pagando el 30%, ¿cierto? No, mentiras, el 30% no, creo que se paga completo. Sí. Y entre los 5 o 6 que estamos. Y entramos a $79,000 y en este momento estos terrenos, si mal no recuerdo, están más o menos en $190,000. Wow. O sea, se valorizaron el doble. Entonces, ahí estamos también. Está buenísimo. Es impresionante cómo una médico veterinaria especialista en cardiología y ecografías está hablando como una inversionista que dijo, pucha, como si llevara 5 años estudiando economía, finanzas, inversiones. Mejor dicho, estás hablando como una experta completa y no necesariamente es tu campo profesional en este momento. Es una habilidad que adquieres a través de buenos contactos, de buena educación y de estar rodeada de las personas correctas.
Esta historia siento que tiene grandes lecciones y una de ellas es ródeate de un círculo de éxito. Ródeate de personas que tú quieras seguir sus pasos. Si Carolina hubiera estado seguramente con personas que invierten solo en criptomonedas, sería la mejor invirtiendo en criptomonedas. Si estuviera al lado de personas que invierten en la bolsa, seguramente sería la mejor invirtiendo en la bolsa. Y si estuviera con personas que solo piensan en la rumbita, en qué hacemos el viernes para tomar y cómo nos gastamos la plata en este paseíto y no pensamos de pronto más allá, seguramente Carolina en este momento no tendría lo que tiene hoy en día. ¿Has tenido que hacer sacrificios frente a este proceso o ha sido una vida de inversiones completamente tranquila? No, estamos en algunas, pues es como todo, ¿no? O sea, dificultades en algún momento, como que no, lo de la cuota, no, como hice, no, porque me metí en tanto, o sea, sí, o sea, no es como el camino así fácil. Color de rosa, eso no, que Carolina con tantas inversiones y tantas propiedades, no, eso le tocó fácil. Sí, no, ha sido duro. Y digamos que a partir de ahí también empezó la parte de incursionar en todo lo digital. Primero, empezar a darme a conocer mucho más por redes sociales en mi gremio de médicos veterinarios. Segundo, pues hacer todas estas capacitaciones y todo eso que, o sea, yo pensaba, yo tengo que hacer algo para acelerar digamos, la adquisición de ingresos, de más ingresos, para poder solventar. Claro. Entonces, ahí ha venido también como ese camino de, tengo que crear esto, hagamos un curso, hagamos un programa. En este momento estamos haciendo un programa para médicos veterinarios para que aprendan ecografía. Ya fue el segundo lanzamiento, el primero lo hicimos el año pasado. Me capacité también con Álvaro Luque en toda la parte de lanzamientos digitales. O sea, ha sido un camino de inversión, retorno. Y en esas estamos. ¿Y sientes que hay un punto donde ya aprendiste lo que tenías que aprender y te quedas quieta o cómo es tu proceso de educación? Yo siento que siempre es más, o sea, siempre hay algo más y te tienes que seguir capacitando. De igual forma, o sea, todo lo de redes va avanzando, la medicina va avanzando. Entonces, yo tengo que estar como en esa constante capacitación o como a la vanguardia en el manejo de las redes sociales, porque ahorita pues lo último fue todo lo de Reels, TikTok, no sé qué, o sea, que hace 5 años eso No existía. Imagínate. Ahorita que los cambios con Facebook Ads, todo lo de Meta, o sea, todo eso va cambiando también. Ahora, en la parte de medicina, las enfermedades a nivel del corazón o el manejo de la ecografía, eso va avanzando. Si yo quiero enseñar algo, yo tengo que estar también adelante capacitándome para poder enseñarle a las personas que apenas están comenzando. Entonces, claro, o sea, mi mente está en, hay que invertir acá, pero tengo que estar pendiente de esto, de las redes, pero también el lanzamiento, pero también ahora qué hago. Entonces siempre me mantengo muy ocupada. Caro, ¿cuál ha sido ese camino negro, esa parte oscura de todo tu proceso de inversiones inmobiliarias y demás? Porque lo hablas muy bonito, pero sé que no es así. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer? ¿Qué retos has tenido que hacer financieramente? ¿Cómo te has organizado para sacar todo esto adelante en tan poco tiempo? Estamos hablando que del 2021 al 2023 has logrado construir todo este portafolio de inversiones. Entonces, cuéntame un poquito de esa parte no tan chévere para aprender de eso. Bueno, siempre hay, claro, hay partes como de toda la historia que han sido un poco difíciles, por lo que te decía de como de intentar buscar otras maneras de generar ingresos, o sea, mantienes tu mente ocupada. Entonces, pues, digamos, de mi lado, he tenido digamos, algunos momentos en que no puedo dormir o no duermo bien y bueno, de repente, pues también hemos tenido algunas dificultades, pues en el entorno familiar, sobre todo, digamos, con mi esposo, pero nada, o sea, cosas que como que simplemente pues, vamos adelante, hagámoslo. Él también trabaja, él también es ecografista veterinario, y entre los dos pues hemos
tratado de sacar como todo a flote, adelante. ¿Cómo han sacado adelante eso y cómo mantener esa energía positiva cuando ves que ya los compromisos son más grandes que de pronto los ingresos? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han trabajado? Digamos que dentro del entorno familiar a veces está como la persona arriesgada y Ujú. a veces está la persona no tan arriesgada, Una conservadora. la conservadora. Entonces, creo que de los dos yo he sido la arriesgada y él ha sido el conservador. El polo a tierra, el que te dice, venga, tú vas más soñando en grande y él es el que dice, venga, coja todos esos sueños y pongámoslos acá. Sí, exacto. O sea, de cierta manera, a mí, mira, a mí me dan impulsos, o sea, yo soy como, "Ah, otro sobreplano, otra propiedad, otra cosa. Tacho, esperen, porque primero tenemos que sentarnos, ver cómo estamos, salgamos primero de esta, digamos, esta propiedad, hagamos primero esto y ahí sí. Entonces, realmente mi esposo ha sido como un polo a tierra. Me ha ayudado bastante como a llevar las cosas con calma, como mira, hagamos esto a este ritmo. Los lanzamientos están perfectos, eh, los cursos están muy bien, pero no te mates, haz esto, descansa, tómate este día libre. O sea, realmente él me ha ayudado también a bajarle a mi acelere. A las revoluciones. Claro, porque cuando tienes tantos compromisos, tu cabeza está a 10.000 por hora, quieres trabajar más, quieres hacer más esfuerzos, quieres gastar menos, invertir más. Bueno, ya entras en un círculo virtuoso de decir, bueno, qué chévere, ya lo sé hacer, entonces, ¿cómo lo hago más? Sin embargo, ¿a costa de qué? Como cuida también tu salud, cuida también tu paz mental y que cada inversión que tú hagas te dé tranquilidad, que es demasiado importante que todo lo que tú inviertas, uno, lo hagas con conocimiento y dos, que sea algo que te dé paz, que no estés por allá, ay, no, es que será que eso sube, será que eso baja, será que es una buena propiedad, una mala propiedad. Siempre va a haber incertidumbre, pero con el conocimiento ahí es donde vas mitigando ese riesgo y de esta manera puedes vivir un poco más tranquilo, ¿verdad? Sí. Bueno, Caro, ¿qué oportunidades ves después de todas estas inversiones? ¿Qué proyecciones tienes adelante y qué oportunidades estás viendo en el tema inmobiliario? Vale. Bueno, digamos que todo lo he venido haciendo con un objetivo y eso pues también yo se lo he dicho a mi esposo, se lo he dicho también a mi familia y es que es muy probable que en, no sé, 15, 20 años ya no tengamos la misma energía de hacer lo que estamos haciendo actualmente. Claro. O sea, además de la actividad digital y bueno, de las inversiones, yo veo pacientes todos los días. O sea, tengo mis puntos de atención en la ciudad de Bogotá, visito las clínicas veterinarias con mis equipos, mi ecógrafo, mis cosas, y yo sigo siempre viendo pacientes. Entonces, de cierta manera, yo aún intercambio tiempo por dinero, soy autoempleada, digámoslo así, en pro de las rentas paguen nuestro estilo de vida. Bueno, chévere. Caro, ¿qué le dirías a aquella persona que de pronto no ha invertido en nada, que tiene ese miedo de ¿será que sí, será que no? Tú después de 3 propiedades sola y 2 propiedades colaborativas más un terreno, ¿qué le podrías aconsejar a esa Carolina de pronto del 2015 que no sabía mucho, que tenía de pronto muchas ilusiones y esperanzas, pero que no tenía ni idea, pero quería hacer algo? ¿Qué consejo le darías a esa persona que está en esa posición? Si tú quieres comenzar como en este mundo de invertir y de tener tu primera propiedad, lo más importante es buscar cómo optimizar tu tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, estás devengando un salario, pero busca la manera en cómo aprovechar el tiempo que tienes libre para generar otros ingresos. En mi caso particular, y este consejo yo creo que aplica para todo el mundo, busca qué habilidad tienes, qué conocimiento tienes. O sea, eso lo aprendí con Álvaro Luque y wow. O sea, de verdad les abre la mente. Busquen algo que saben hacer, que disfruten hacer y que disfruten enseñar. ¿Sí? Seguramente esa persona ama de casa,
de pronto tiene una gran habilidad en la cocina, o esta persona de pronto, un joven que apenas está, no sé, que está estudiando y trabajando al tiempo. De pronto sabe tocar la guitarra. Claro, o sea, puedes empezar a enseñar, o bueno, descubrir esa habilidad que tienes y enseñarla, ¿sí? Entonces, ahorita con todo este boom del contenido digital y del aprendizaje digital de los infoproductos, ustedes pueden enseñar algo chiquito, un pequeño webinar, asistan a mi webinar donde les voy a enseñar a tocar guitarra, les voy a enseñar de cocina, no sé, algo de pastelería. $10 por persona, ya, ahí tienes un ingreso que ganaste por una hora de webinar, ¿sí? O sea, tienen muchas herramientas en este momento y la parte digital yo creo que les va a ayudar muchísimo a explotar también esa habilidad. Entonces, creo que lo aconsejo porque lo he venido haciendo así y realmente, pues, digamos que nos ha ayudado mucho y eso, o sea, el conocimiento es algo que va a perdurar siempre y tú puedes enseñar lo que sabes por mucho tiempo y hacerlo más rentable cada vez. Y no necesitas ser un experto, no necesitas ser graduado de la Universidad de Harvard para enseñar algo, ¿no? Si tú sabes cómo hacer algo, cómo tocar guitarra y tú sientes que lo haces bien porque te gusta y te apasiona, enséñale a la persona que no sabe tocar guitarra que en algún punto va a necesitar de ti y tú debes seguir aprendiendo a cada vez perfeccionar tu técnica y compartir el conocimiento. Al final eso es lo que nos beneficia a todos y eso creo que es el mejor consejo. Voy a hacer un resumen de tu historia, Caro, y en resumen, la historia que vimos hoy con Carolina tiene 3 propiedades, tiene 2 propiedades colaborativas, por un total de 5 propiedades más un terreno. Y todo esto lo logró en menos de 3 años, del 2021 al 2023. Ha sido una historia cargada de sacrificios, esfuerzos, organización y por supuesto también de muchas recompensas al tener todo esto en su patrimonio. La historia de hoy, créeme que deja muchos aprendizajes. Creo que es la primera vez que escucho una médico veterinaria hablando tan bien de inversión en propiedad raíz, que estés tan apasionada también con el tema de los infoproductos y que bueno, que estés compartiendo también tu conocimiento en tu expertise, que es el área veterinaria, con más personas. Qué historia tan inspiradora, en verdad siento que es muy buena y puede ayudar a muchas personas. Caro, un último mensaje que compartirle a esa persona que nos está viendo. Bueno, sé que muchas personas pueden tener dificultades en el camino a la hora de invertir en esa primera propiedad, pero tengo varios consejos. Primero, o sea, que se mentalicen, que enfoquen toda su mente, toda su energía en que lo van a lograr, ¿sí? Muchas veces, claro, pensamos, no, pero ¿cómo? Mi tiempo, soy empleado, el salario, esto no me alcanza, es difícil ahorrar. Pero un consejo importante, que era lo que había mencionado hace un momento, identifiquen esa habilidad que tienen y moneticen esa habilidad. Sé que algo de lo que ustedes pueden enseñar, algo, así sea pequeño, le puede servir a otra persona. Segundo, rodéense de esas personas que ya lo han hecho. Traten de estar con esas personas, tener conversaciones con esas personas y pensar, wow, este es el camino que esta persona ha recorrido, ya sé cómo tengo que hacerlo. Entonces siempre rodéense, o sea, miren, hay una frase súper real que es, tú eres el promedio de las 5 personas que están más cerca de ti, con las que más te rodees. Así que crea un círculo con el que puedas aprender y que no te ate, no te deje y no te lleve para atrás, sino que te lleve hacia adelante a tus objetivos. Entonces creo que esos son los consejos que yo puedo dar en este momento. Bueno, muchas gracias por vernos hasta el final. Escribe cuál fue tu mayor aprendizaje de este capítulo. Realmente siento que de aquí podemos sacar muchísimo. Si nos estás viendo en YouTube, por supuesto, suscríbete a este canal que todos los miércoles estamos subiendo un nuevo episodio del podcast Casos de Casas. Si nos estás viendo a través de cualquier plataforma de audio o podcast, califícanos con 5 estrellas y también escribe en los comentarios
qué aprendiste y recomienda este podcast porque no sabemos cómo podemos inspirar a otras personas a través de estas historias. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Casos de Casas. Chao, chao. Porque invertir en propiedades sí es posible.